Hermano, Dios les bendiga. Esta semana, con la ayuda del Señor, vamos a estar estudiando en estos minutos en algunas secciones de los profetas menores. Estos profetas, estos escritos que a primera vista no son de los libros más, digamos, leídos, de los más consultados, de los más famosos, por decir alguna palabra, entre los lectores de la Biblia. Sin embargo, tienen unos mensajes realmente potentes para nuestros tiempos, a pesar de que fueron escritos hace mucho tiempo. Entonces, el turno para hoy es del profeta Nahum. Vamos a buscarlo allí en la Biblia. Profeta Nahum, un libro pequeño, corto, de solamente 3 capítulos. Y cuando comenzamos a verlo en las primeras instancias, parece no ser un libro muy atractivo, pero sí tiene una información bastante importante para nosotros. El contexto en el cual se escribió este libro fue la víspera de la invasión de Nabucodonosor a Israel. Todavía no había invadido Nabucodonosor a Israel, pero ya había hecho algunas campañas en los países cercanos y el libro en sí trata de la destrucción de Nínive. Recuerden que Nínive era la capital del imperio asirio y ya unos años antes había ido Jonás allí a Nínive, ya conocemos bastante bien la historia. Y bueno, la ciudad entera, incluyendo al rey, pues en ese momento siguieron la recomendación de Dios, se arrepintieron, pero al pasar el tiempo, dice el libro de Profetas y Reyes, los habitantes de la ciudad, incluyendo sus gobernantes, volvieron sobre sus malos pasos y la ciudad cayó en una condición peor que la anterior. Entonces, pues aquí ya Dios, a través del profeta, presenta lo que lamentablemente fue la destrucción de la ciudad. Sin embargo, en esta atmósfera de miedo, de susto que había entre los israelitas, porque ellos veían que lo que había pasado allí en Nínive probablemente iba a pasar con ellos, lo que en realidad sucedió cuando comenzaron los 70 años del exilio israelita. Dios, en medio de todo esto, en medio de la desesperación que tenía el pueblo, Dios envía una información que se convierte en un mensaje de esperanza, que es el versículo 7. Por favor. Veamos ahí Nahum capítulo 1, versículo 7. Nahum 1:7, uno de los versículos más importantes de los profetas menores. Notemos ahí donde dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Un versículo realmente conmovedor, que llega al alma de aquella persona que reconoce la grandeza y la bondad de Dios, porque lo podemos dividir en 3 partes. La primera parte, Jehová es bueno. Es muy interesante, hermanos, que nosotros podamos eh, tener en cuenta que las palabras literales que tenemos en la Biblia, a pesar de que el mensaje es el que ha sido inspirado y las palabras es el vehículo humano que Dios utiliza para comunicar su voluntad a la raza humana. Sin embargo, hermanos, es muy interesante ver las palabras que se escogen en el momento de traducir la Biblia al lenguaje humano. Y notemos ahí que el versículo o el nombre con el cual Dios es descrito aquí es la palabra Jehová. Jehová, que es la forma como la tenemos en nuestras Biblias, pero realmente el sonido que más se acerca al nombre de Dios y que probablemente está en ese versículo es la palabra Yahvé. Yahvé, esa palabra Yahvé fue la misma con la que Dios se le reveló a Moisés en el desierto, cuando Moisés preguntó, pero ¿qué le voy a decir a mis hermanos? ¿Quién me envió? Entonces Dios le dice, diles que Yahvé te ha enviado. ¿Qué significa el término Yahvé? Yahvé significa el que vive para siempre, que continúa viviendo. Yo soy. Pero yo soy es un yo soy que permanece para cumplir las promesas. Ese es realmente el contenido, para cumplir el pacto, lo que significa ese nombre. El que vive para siempre para cumplir el pacto que yo he jurado y que yo te he prometido. Y además de eso, esa primera parte del mensaje se complementa con este atributo de Dios, que es la bondad. Hermanos, vivimos en un mundo malo donde nosotros ya no sabemos de quién esperar lo bueno, porque inclusive hasta de las personas con quienes tenemos un lazo sanguíneo, de nuestros más, digamos, confiables amigos, de la persona que nosotros menos esperamos, recibimos algún revés, alguna traición, algo que nos desconcierta. Y además que la arquitectura social de este mundo está organizada para bombardear al ser humano con desesperanza, con desplome. Por ejemplo,
el ambiente de mercadotecnia que tenemos hoy desde hace ya varias décadas es que si tú no tienes este tipo de carro específico, este tipo de casa, este teléfono celular o esta posesión material, entonces tú eres un infeliz. Tienes que luchar por tener estas cosas que los demás tienen y si no las tienes, pues tú eres una persona que estás en la más completa miseria y que no estás a la altura de la humanidad. Y no es así, porque Cristo dijo claramente que la felicidad del hombre no consiste en la cantidad de los bienes materiales que posee. Es lo que el mundo nos quiere hacer ver, que mientras no acumulamos más elementos materiales, no somos dichosos, y no es cierto. La felicidad consiste en hacer de Dios lo primero, lo último y lo mejor, la gran fuente de felicidad de nuestra vida. Y para esto Dios constantemente está también hablándonos con todas las bendiciones que nos concede, bendiciones de salud. Por ejemplo, este espacio que tenemos en este momento de tener la vida y la oportunidad de comunicarnos con Dios, esto es una bendición espiritual. Bendiciones también materiales que Él nos da, por supuesto, bendiciones de educación, el acceso que tenemos a diferentes recursos, pero todo en una forma integral. De esta manera, el Señor nos comunica su bondad, porque si nosotros permitimos, hermanos, que el espíritu del mundo nos arrope y nos convenza, nos vamos a convertir en personas que vamos a vivir vidas miserables, teniendo bienes materiales o no teniéndolos. De tal manera que el primer atributo que Dios quiere comunicarnos a nosotros es que Él es bueno. Es que Él es bueno porque Jesús lo dijo, en este mundo tendréis aflicción, en este mundo irá de mal en peor. Así que mientras nosotros nos mantengamos con nuestra vista enfocada en nuestro Señor, en el Dios del pacto, que Él es capaz de cumplir sus promesas conmigo en forma personal, como si no hubiese otra persona, y que ese Dios es bueno y que si yo caigo, si yo peco y me levanto, Dios me recibe, Dios me perdona, es más, Él mismo me ayuda a levantarme, pues mis pasos serán mucho más seguros a el reino de los cielos. El segundo componente del mensaje lo tenemos en la siguiente declaración: fortaleza en el día de la angustia. Ahí el Señor nos está tomando una metáfora como que Él mismo se representa a un castillo, una fortaleza inexpugnable para que el ejército enemigo no tome la ciudad. Sabemos, hermanos, que estos tiempos no son fáciles y cada uno de nosotros está pasando o ha pasado recientemente por alguna crisis de tipo de salud, de tipo financiero, alguna crisis en la familia, algún problema con un hijo, con un familiar, bueno, múltiples problemas que es lo que abunda en esta vida. Sin embargo, el Señor nos promete que no nos va a dejar solos y que si hacemos de Él nuestra fortaleza, pues por supuesto sucederá lo de Efesios capítulo 6, que el enemigo lanzará dardos contra nosotros, pero si nosotros estamos armados, estamos revestidos de la armadura de Cristo, fortaleciéndonos en Él, como dice Efesios 6:10, Él será nuestro castillo. Ahora, me llama la atención que dice en el día de la angustia. Es posible que algunos de nosotros estemos pasando hoy mismo, en este mismo instante, alguna situación que me tiene angustiado. Pero allí también el mensaje trata de proyectarse al futuro, cuando los que permanezcan vivos hasta la segunda venida de Cristo tendrán que pasar por esto que nosotros hemos conocido, el tiempo de angustia. Ese tiempo de angustia donde nuestra mente estará debatiéndose allí si en verdad todos nuestros pecados han sido perdonados y si estamos en una condición ideal delante de la presencia de Dios para poder recibir a Cristo que pronto vendrá en gloria. Pues hermanos, si desde ahora nosotros nos proponemos a entrenar nuestra mente para practicar la presencia de Cristo, para hacer de Él nuestro general, nuestro comandante en nuestras diferentes decisiones, si nosotros entrenamos nuestra mente para que nuestros hábitos, el uso de nuestros sentidos, nuestro día a día, nuestro estilo de vida se vaya moldando cada vez más a la dirección del Espíritu Santo, no voy a decir que no pasaremos por el tiempo de angustia, pero obviamente nosotros vamos a aliviar mucho más nuestra carga, porque desde ahora, antes de la lluvia tardía y antes del fin del tiempo de gracia, nosotros nos estaremos dando a la tarea de alinear nuestra vida con el carácter de nuestro Salvador. En una ocasión estuve en Colombia, en la ciudad de Cartagena, y ahí nos llevaron a un castillo, el castillo de San Felipe Neri, que está en una colina, y a mí me llamó mucho la atención la explicación que daba el guía turístico, porque un castillo que no tenía ventanas. Sin embargo, dentro del recinto, en los diferentes pisos,
el aire corría de forma fluida. Y el hombre decía, este castillo fue construido en el siglo XV y aunque fue una construcción hecha hace mucho tiempo, hace ya varios siglos, sin embargo, los principios de ingeniería que se aplicaron aquí son tan ingeniosos porque ustedes ven que no hay ventanas por ningún lugar. Sin embargo, ¿cómo corre el aire? Bueno, por los principios matemáticos de ingeniería que aplicaron los ingenieros españoles en aquella oportunidad. Las escaleras estaban hechas de tal forma que si algunos enemigos llegaban, ellos no podían ver a los defensores de la fortaleza desde abajo, pero los que estaban arriba sí podían ver los que venían y de esa manera era más fácil dispararles. Así que de esta misma forma, hermanos, nuestro Dios es nuestro castillo protector, que no solamente que está construido, sino que él mismo, en su naturaleza protectora y amante para con sus hijos, pues no va a permitir, como sucedió con Job, que nosotros seamos destruidos, sino que nosotros sigamos adelante y que en medio de nuestra situación podamos reconocer y podamos recordar que nuestro Redentor vive. Y en tercer lugar, el tercer componente que tiene este versículo tan interesante es el que dice, y conoce a los que en él confían. Conoce, el verbo conocer. Una de las declaraciones más profundas que yo encuentro de Jesucristo es cuando en Juan 17:3 él dice, y esta es la vida eterna. Es decir, el Señor se propone ahora a definir lo que es la vida eterna. Y es muy interesante porque siempre cuando nosotros pensamos en vida eterna, pensamos, bueno, vida eterna, no va a haber muerte, o sea, la eternidad, siglos y siglos y siglos que pasarán, que no veremos la muerte. Sin embargo, Jesucristo no define la vida eterna en términos de la longitud de tiempo, no la define como algo temporal, sino que la define más bien en el contenido, en lo que es la médula, el aspecto medular de la vida eterna. Y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Es decir, hermano, que para el labio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, no está hablando Pablo, no es Elías, no es Moisés, es el propio Jesús. Para él, la vida eterna, el contenido real de la vida eterna, ¿en qué consiste la vida eterna? Consiste en una amistad profunda con Jesucristo. En eso consiste la vida cristiana. Es como nosotros, hermano, nuestras relaciones interpersonales más nutritivas son con las personas que amamos. No importa dónde estemos, no importa dónde estemos, no importa si estamos en una casa lujosa o estamos en una casa humilde, no importa si estamos debajo de un árbol o si estamos en una montaña, pero si estamos al lado de esa persona que amamos, sea esposa, hijo, mamá o un amigo muy querido, pues nos sentimos bien, nos sentimos que nuestro corazón se sale de nuestro pecho porque estamos con la persona o con las personas con quien nosotros sostenemos las relaciones interpersonales más saludables y que la mayoría de los psicólogos y especialistas de la mente concuerdan en decir que uno de los aspectos que más alarga la vida del ser humano es el contar con relaciones interpersonales que sean sólidas. Pues ese mismo tipo de experiencia es el que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Hay una declaración en el libro Desea a toda la gente, de la versión clásica, de la paginación clásica, de la versión de las publicaciones interamericanas originales, que dice ahí en la página 631 que cuando conozcamos a Jesucristo, a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, entonces nuestra vida será una vida de completa obediencia. Entonces, qué interesante esto, porque el Señor dice ahí, y conoce a los que en Él confían. Nuestro Dios nos conoce por completo. Y hay una cita en el libro de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, donde ahí se establece una vinculación entre el conocer a Dios y el sello de Dios. La palabra sello que utiliza Pablo ahí en 2 Timoteo 2:19 es la misma palabra que escribe Juan en el libro Apocalipsis. Entonces dice, pero el fundamento de Dios permanece teniendo este sello. Y Pablo define el sello así: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de maldad toda aquella persona que invoca el nombre de Cristo. Es decir, que para el sello de Dios, para la persona que va a ser sellada, el sello de Dios es cierto que se manifiesta externamente en el guardar los mandamientos, principalmente el sábado, eso es cierto. Pero el fondo del sello, o sea, realmente su origen, sus raíces se encuentran en el conocer a Cristo de manera íntima, como decía Pablo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino
teniendo la de Cristo y llegar inclusive a estar en el lugar de Él en la cruz, padeciendo de los mismos padecimientos. Es decir, que lo que Pablo decía ahí es que yo quiero sentir, quiero conocer tanto a Cristo que quiero sentir lo que Él sintió cuando estaba en la cruz. Algo así es lo que Pablo quiere decir. Entonces, hermanos, Dios nos llama a vivir una condición cristiana un poco más, no un poco, sino bastante más avanzada de lo que nosotros tenemos hoy. Dios no quiere que nosotros seamos solamente miembros de iglesia, que eso es importante. Dios quiere que además de ser miembro de iglesia, nosotros seamos hijos de Dios, que es una estación más avanzada. Entonces, hermanos, nuestro Dios, guardador del pacto, nos recuerda que Él también puede cumplir con nosotros el pacto. Nuestro Yahvé, eh, que ejerce, que despliega bondad para con nosotros. Es nuestra fortaleza en nuestras aflicciones. Es el que estará con nosotros, nos sostendrá en el tiempo de angustia si llegamos hasta aquel momento y conoce realmente lo que hay en nuestro corazón. Quiere conocernos como Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él, quiere que tengamos una amistad profunda y quiere que nosotros seamos consolados en medio de nuestras aflicciones. ¿Por qué yo digo consolados? Porque el libro de Nahum se llama, o la palabra Nahum significa Dios consuela. Así que como Dios consoló a su pueblo en aquel tiempo de aprensión, de desespero, de zozobra, también nuestro Dios nos puede consolar y nos puede sostener en este momento de hoy. Hermano, que Dios te consuele en tu aflicción, que Dios te ayude en tu problema, que Dios refuerce tu felicidad y que el Señor sea nuestra fortaleza en todas nuestras aflicciones. Que Dios nos bendiga. Una feliz mañana para todos. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por ser tan bueno con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Y permite, Señor, que estas maravillas, de esta forma como sostuviste a tu pueblo en el pasado, también nos pueda sostener en nuestras distintas situaciones en el presente. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.